profe. Buenas tardes, profe. Hoy vamos a empezar con lo que es el motor de corriente continua. La diferencia esencial con respecto al alterna es lógicamente la corriente, número uno, la corriente. Número dos, la forma en la cual se dan los procesos de propulsión y de movimiento de la máquina. Se parecen mucho, pero hay una esencia que los diferencia. ¿Cómo se genera? Lo que se refiere a la fuerza electromotriz inducida, es decir, la mayoría de los motores que vimos hasta el día de hoy, que hemos visto hasta el día de hoy, en ningún caso conectamos el rotor. O si lo conectamos, es el llamado síncrono. Pero si no lo conectamos, el motor sigue funcionando. Entonces, en los motores de corriente continua debemos de conectar el rotor. En los motores de alterna, en la mayoría de los casos, no se conecta. Y aquí es donde entra la diferencia esencial. Los motores de alterna, en su mayoría, se llaman de inducción. O sea, a través de una inducción se produce todos los efectos en el rotor para que haya interacción magnética. En los motores de corriente continua no se necesita esa inducción, se necesita conectar. ¿Qué conectar? El rotor. Puesto que el rotor es un devanado, es una bobina. Bueno, de hecho son muchas bobinas, son un montón, las cuales están en paralelo, de ahí el nombre que se le da a la bobina de la armadura, se llama imbricado, devanado imbricado. Son un montón de bobinas en paralelo, un montón. Por ejemplo, si tengo 24 delgas, son 48 bobinas las que se conectan. Entonces, el colector o conmutador va a ser el medio por el cual nosotros vamos a aplicar corriente a la armadura, para que entren sus bobinas y cree campo magnético. Pero también necesitamos una parte llamada inductor, que es el estator. En el inductor nosotros vamos a tener algo llamado bobina o simplemente imán. Y aquí es donde viene la clasificación. Los motores de corriente continua se clasifican según cómo se conectan sus campos polo o inductor. Por ejemplo, en un motor de CC que nada más tiene un solo devanado, se le llama de imán permanente. Pero ojo, el imán permanente puede ser en el estator, el imán, y aquí en la parte central el rotor, que se conecta o se alimenta a una tensión específica, 24, 48, 12 volts. Y este imán permanente es precisamente, así como su nombre lo indica, un imán que no necesitamos meterle ningún tipo de bobina. Es un solo imán, un solito imán con su amortiguador. Aquí entra la corriente en dos sentidos. De este lado, del lado izquierdo, del lado derecho de la armadura, y provoca interacción magnética entre este lado y este lado. La interacción es la misma en los dos lados, pero en sentido contrario. Por lo tanto, esto permite que se mueva. Hay otra máquina muy parecida. Este es el imán permanente en el estator. Hay otra muy parecida a esta, que es, y esta ahorita que se lo voy a poner, que es propiamente... ¿Qué pasó? Esto es en corriente continua, ¿verdad, profe? Así es, todo esto es corriente continua. Ok. Estamos en pura continua. Fíjense,
Aquí tengo una bobina muy parecida a un devanado monofásico. ¿Por qué? Porque está en 360 grados. Pero ojo, es continua. Aquí yo le meto corriente continua. Aquí yo le meto corriente continua. Es decir, aquí se lo meto a la parte móvil. Pero aquí se lo meto ¿a dónde? A la parte fija, a la parte estática. Y aquí tengo en el rotor un imán permanente. Si un imán hecho a partir de lógicamente un imán, en este caso óxido de fierro, combinado de tal forma que está dentro del rotor. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo le aplico corriente eléctrica a toda esta bobina, se genera un campo magnético, el cual afecta o interacciona con esta bobina, provocando que, con este rotor, provocando que el rotor tienda a moverse. Este es un imán permanente en el rotor. Son los dos tipos de motor con imán permanente que existen. Comúnmente usamos este. Este es para bajas capacidades, este es para altas capacidades. Entiendo, es alta capacidad lo que mueve. O sea, que proporcione 1, 2, 3 caballos. Este es de baja capacidad, es decir, es un motor fraccionario. Motor fraccionario es aquel motor que es de menos de 1 HP y no llega a un octavo de HP. Son los motores más pequeñitos que hay. Pero también hay motores con esta configuración que utilizamos mucho en la parte de la electrónica recreativa, es decir, de esos motorcitos con los cuales podemos hacer ciertos dispositivos. Este se utiliza mucho en drones, este motorcito. Este se utiliza para, por ejemplo, motores que necesitamos una velocidad constante. Este es de velocidad variable, muy variable. ¿Por qué? Porque podemos variar la corriente de entrada. Y si varía la corriente de entrada, varía el campo magnético, varía la velocidad de giro del rotorcito. Esos motores, casi no lo usamos. Este sí tiene una cierta aplicación. ¿En qué dispositivos? En la mayoría de los robots. Entiéndanse, robots manipuladores. Los robots manipuladores se encargan precisamente, como su nombre lo indica, de mover piezas, colocarlas en lugares específicos para hacer un procesamiento. Entonces nosotros utilizamos de estos. Ustedes se van a enfrentar a este tipo de motores. Este casi no. Son prácticamente de juguete. De hecho, estos no se reparan, nada más se cambian. Lógicamente, cuando se van adquiriendo muchas piezas de imanes de ese tipo, pues lo más conveniente es darlas a cambio a las mismas empresas que los fabrican. Así es como se recuperan. El problema es que estos imanes permanentes, tanto de este tipo estator como de este tipo rotor, tienden a perder su magnetismo. Recuerden, es un magnetismo fijo. Entonces, con un golpe, un calentamiento de más, el magnetismo se pierde. Hay una cosa que se llama temperatura de Curie. Y es la temperatura a la cual el magnetismo se pierde. Le voy a poner ecuación magnética. Es decir, llegamos a esta temperatura de Curie y automáticamente la fuerza de atracción que tienen sus dominios se pierde. ¿Por qué? Porque esta hace que vibre de forma diferente a como si vibrase únicamente con el puro campo magnético. Ese es el problema de estos materiales, de estos motorcitos, la temperatura de Curie. Y esta temperatura no es muy alta. Sí, en ciertos materiales es altísima, 300, 400, 500 grados centígrados. Es muchas veces el punto de fusión de muchos metales. Sí, para estos materiales que son muy débiles en el sentido magnético, con unos 100 grados, 120 grados ya están perdiendo su magnetismo. O sea, no se van a fundir, pero sí van a perder su cohesión magnética.
más o menos a 120, 130 ya están perdiendo, y muchas veces es la temperatura que se puede llegar a generar aquí adentro, por efecto de la fricción, por efecto de la misma corriente que fluye, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado de evitar llegar a esto. Por eso es que esos materiales de imán permanente, motores de imán permanente, son muy delicados. De hecho, ustedes pueden observar de esos motorcitos que se utilizan mucho en electrónica, son más o menos de este tipo. En la parte de atrás es plástico, tienen aquí los bornes, aquí su flechita. Estos son de este tipo, esos motorcitos. Trabajan a 6, 12, 24 volts. El problema es que si ustedes lo pueden hacer, compren uno, caliéntenlo por afuera o bien péguenle, lo tratan de echar a andar y el motor ya no funciona. ¿Por qué? Porque perdió el magnetismo de quién? Del imán permanente que está en el estator. Ese es el problema de esos motores. Otra, las piezas internas son muy delicadas. Por ejemplo, el conmutador sí está muy bien hecho, el del rotor. El problema es la conmutación, es decir, cómo le meto corriente. No son carbones, son pequeños, como escobillas, o sea, son pequeños, partecitas de cobre que están haciendo contacto con el conmutador. El conmutador es esto, comúnmente es esto, son 1, 2, 3, y en lugar de que tenga un carboncito así como tal, como el que ustedes han visto, que ustedes hemos analizado en las prácticas, no llega esto, llega nada más unos pequeños pedacitos de cobre que están haciendo contacto. Pues sí, pero el cobre se oxida. Y entonces, lógicamente, si llega a oxidarse, pues aquí se produce una capa de resistencia, por lo tanto, evita que haya continuidad y se abre esto. ¿Se me explicó? Entonces, lógicamente, pues no, ya no nos deja conducir corriente. Ese es el problema de este tipo de motorcito. Hay motores más grandes, sí, de 24 o 48 volts que nos proporcionan hasta un HP. Pues esos son los que nos vamos a enfrentar, los que comúnmente utilizamos en robot. Ahora, sí va a haber una actividad referente a uno de estos dos motorcitos, a este específicamente, pero también vamos a ver los que nos competen, porque son los que más comúnmente podemos encontrar, que lamentable o afortunadamente ya no existen tanto la corriente continua en circuitos de potencia. Estos son circuitos de potencia. ¿Por qué? ¿Por qué ha ido perdiéndose o por qué ya no existe? Pues resulta ser que a medida que la corriente alterna se puede controlar de forma más efectiva, es decir, fíjense, se los voy a platicar. Esta es la corriente alterna que nosotros conocemos. La corriente continua que nosotros vamos a aplicar al motor serie, paralelo, compuesto, al de imán permanente, es más o menos esta. Ya sea en una positiva o en una negativa, porque hay tensión también negativa. Vamos a ver la positiva, que es la que más comúnmente se emplea. Esta corriente, la que está en azul, no la que está en violeta. La que está en violeta me cuesta más trabajo tratarla de controlar. ¿Por qué? Porque son puntos infinitos que yo difícilmente puedo atinarle. La que está en azul, esta, para mí es más fácil controlarla. ¿Por qué? Porque no varía su valor, es constante. Esa es la corriente continua o corriente directa. Para mí es más fácil manejar la corriente directa. Hace muchos años los motores de corriente continua se utilizaban muchísimo en todos los procesos porque les aplicábamos corriente continua y podíamos controlar su velocidad, su par y otras cosas, otras magnitudes inherentes a los motores. La corriente alterna era un todo o nada. O sea, si el motor arranca porque arranca y no hay forma de pararlo. En los motores de corriente continua sí había forma de detenerlo, de hacerle pausas y demás.
Ese es el problema de la corriente alterna, que yo difícilmente la puedo controlar. Llega la electrónica de potencia a partir de los años 70, 60, y resulta ser que podemos controlar mejor la corriente alterna. Es decir, en la corriente alterna tenemos dos ángulos. En los dispositivos electrónicos tenemos dos ángulos. Uno llamado ángulo de control, que es por medio del cual yo pueda hacer que mi dispositivo trabaje. ¿Qué dispositivo? El electrónico, que sería este espacio. Aquí es donde va mi dispositivo electrónico a funcionar, a operar. Y mi ángulo de conducción, que sería todo este. Ese es un ángulo de conducción. ¿Esto en qué dispositivo lo veo perfectamente bien? En este. Ese es un SCR. ¿Qué es lo que hago? Este ángulo de conducción, de control, yo lo puedo hacer muy grande o muy pequeñito. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Al momento que lo hago muy grande, estoy evitando que conduzca. Estoy reduciendo su capacidad de conducción. Por ejemplo, aquí es una porción en la que le digo al dispositivo, te vas a arrancar hasta que yo te indique. Este ángulo de control es el punto o el espacio en el tiempo en el cual le voy a mandar una señal a través de mi control, que va a estar aquí abajo. Le mando una señal. Digo, en este momento tú no vas a estar haciendo nada. Después de este tiempo, te dejo conducir. Esto lo puedo hacer de varias formas, por circuitos electrónicos, circuitos eléctricos, o bien por circuitos de computación, es decir, por una programación, yo lo puedo hacer. Entonces, yo puedo hacer que este ángulo de control se incremente. Por lógica, si se incrementa el ángulo de conducción se reduce. ¿Qué pasa si yo reduzco el ángulo de conducción? Hago que mi corriente aplicada a la carga se reduzca. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo de la onda senoidal trabaja? Un pedacito. A partir de esta forma de operación de los circuitos electrónicos, ojo, esto nada más será en SCR, TRIAC y en IGBT. Acuérdense, ¿qué es un SCR? Un Silicon Controller Rectifier. Un TRIAC es un tiristor for alter current. De aquí viene el TRIAC. TRIAC. SCR y el IGBT. ¿Qué es un IGBT? Es un poquito más largo. Es Isolated Gate Bipolar Transistor. En el buen español, transistor bipolar de puerta aislada. Este se parece mucho a un SCR, pero con las propiedades del transistor bipolar. Estos tres elementos, que son los tiristores, o sea, este es un tiristor especial. Este es otro tiristor y este es el tiristor más sencillo. Yo puedo hacer que estos ángulos sean más grandes o más pequeños. Si es más pequeño el ángulo de conducción, lógicamente me va a conducir un porcentaje de mi corriente alterna. Si reduzco el ángulo de control, mi ángulo de conducción se incrementa, por lo tanto permitiendo mayor consumo de la corriente alterna. A partir de estos elementos, yo ya puedo controlar el motor de corriente alterna más fácilmente. Otra, también puedo lograr que esta frecuencia
con la cual yo hacía que la velocidad síncrona sea constante. ¿Y qué pasa en un motor de corriente alterna de tipo asíncrono? Que esta es la máxima velocidad. Yo puedo lograr que mi frecuencia de 60 Hz la puedo manipular. ¿Cómo? Pues a través de inversores. ¿Qué es lo que hacen los inversores? Hagan de cuenta que primero la corriente alterna la aplano, es decir, la hago corriente continua. Y esa corriente continua, ¿qué le hago? La hago en pulsos para hacer una especie de corriente continua pulsante positiva y una corriente continua pulsante negativa. Por lo tanto, mi frecuencia yo la puedo variar. Si la hago más grande, si la hago más pequeña, ¿qué va a pasar con mi velocidad síncrona? Se va a incrementar, se va a disminuir. Si yo varío esas frecuencias, mi velocidad de rotor también va a variar. Entonces, a partir de eso, a partir de esta situación, yo puedo hacer muchas cosas. ¿Como cuáles? Simplemente hacer que mi motor de corriente alterna se parezca a un motor de corriente continua con sus propiedades benéficas para procesos de producción. En este caso, el serie, el paralelo y el compuesto, ¿qué es lo que hacían? Variar su velocidad y tener altos pares de arranque. ¿Qué es lo que hago en la actualidad con los motores de corriente alterna? Puedo tener las mismas características que los motores de corriente continua. Esa es la ventaja de estos nuevos motores, de estos nuevos controles. Esa es la gran ventaja. Pero todavía tenemos motores serie, paralelo y compuesto aplicados. Por ejemplo, el motor paralelo se parece muchísimo a cómo funciona un motor de los llamados asíncrono. El motor serie, bueno, pues ese no tiene comparación, ese nada más es el universal. Y el motor compuesto se puede decir que trabaja como como lo que vendría siendo un motor síncrono. ¿Cuál es su única diferencia? Pues la corriente. ¿Por qué? Pues porque necesitamos a fuerzas corriente continua para poder utilizar estos tres tipos de motores. Por eso es que nosotros tenemos que ver el por qué estos motores ya están pasando a desuso. Ya no se están utilizando mucho. El serie se utiliza más como motor universal que como serie en sí. Paralelo ya está saliendo de operación, igual el compuesto. Lo que sí es muy cierto es que estos motores los encontramos acoplados en otros motores. Se me ha dicho, ¿cómo es eso? Sí, voy a borrar esto. Un motor de corriente alterna grandísimo, de grandísimo entiéndase no en tamaño, sino en potencia, que es muy grande. Estamos hablando de un motor de 100, 150, 200 HP. ¿Qué necesita? Necesita fíjense bien lo que les voy a poner, un primo motor. ¿Qué es ese primo motor? Pues resulta ser que en uno de los lados del motor de corriente alterna tengo una cajita. Esta cajita es un motor de CC. Puede ser un paralelo o puede ser un compuesto. ¿Cuál es su función? Arrancar al motor de CA. Es decir, por medio de engranajes, primero echa a andar este y segundos después arranca este. ¿Por qué? Porque primero tengo que activar este motorcito, se activa a través de ciertas normas de seguridad, este motor se activa, ya que empieza a girar, ya que alcanza una velocidad mínima de sustentación, o sea, si son 1800, ha de estar alcanzando unas 1100, 1200 RPM, automáticamente cierra interruptores y permite que empiece a girar, lógicamente en el mismo sentido. Esos son los primomotores, para eso nos sirven. Y muchas veces están hechos a partir de motores paralelo o compuesto. ¿Por qué? ¿Por qué a partir de estos dos? Porque tienen un alto par de arranque. O sea, aquí no le puedo meter motor de corriente alterna, porque los motores de alterna no son de alto par de arranque. Ya son de par de arranque, más bien ya son de par de trabajo alto, pero no al arranque. ¿Y eso qué nos trae como consecuencia? Muchas cosas.
¿Como cuáles? Que consuman mucha corriente, pero aseguro que muevo cargas muy grandes. Estamos manejando que pesa unas 2, 3 toneladas el rotor. Imagínense para poder moverlo. O sea, sí necesita un par muy grande. Para eso se utilizan los primomotores, que están... Entonces, ¿Qué pasó? Sí, diga. entonces podría decir que los primomotores ayudan al motor grande a girar. Exactamente. Se han escuchado en los automóviles, en los motores de camión, en los motores de tráiler, y es más, hasta en los motorcitos de las motocicletas, que dicen, ya se dañó la marcha. La marcha es un motor eléctrico que ayuda al motor de combustión interna a arrancar. Aquí se tiene un volante, no es el volante con el cual conduzco, no, es otra cosa. El volante es un perno que tiene casi el tamaño del motor en su diámetro. Es una pieza, ¿cómo se llama? Circular, que tiene dientes. Es una rueda dentada en su exterior. Y tiene un engrane. Entonces, cuando este engrane empieza a girar, el volante también empieza a girar. Lógicamente gira más lento porque tiene más radio que el que está aquí. Se llama piñón, este engrane que va en el primomotor. Y el otro se llama cremallera. El piñón y la cremallera se acoplan. Entonces, gira más rápido que este grandote. Por lo tanto, si da 1800 vueltas en un minuto, puede dar apenas 50 en un minuto. ¿Por qué? Por el tamaño del diámetro. Bien, esta volante, que es la cremallera, que es todo lo que es el engranaje al exterior, va a girar. Cuando empieza a girar y alcanza una velocidad, en el caso de estos motores, activa el sistema de arranque y se desacopla automáticamente desacopla. En el caso del motor de de combustión interna, mismo motor tiene un solenoide, o sea, una bobina, el cual hace que el piñón se retraiga, ya sea hacia adentro o hacia afuera, desconectando, desacoplándolo, pero ya mientras el motor ya arrancó. Por eso es que al arranque, cuando nosotros damos el clic en el interruptor de encendido, no puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se daña el piñón, no la cremallera. O bien el solenoide que hace que se retraiga, o bien se aparte de lo que es el piñoncito. El piñón es solamente una cabeza de engrane. Más o menos tiene entre 8 y 10 engranes. Perdón, dientes de engrane. Los cuales se acoplan en el volante, que es la cremallera, que es toda la serie de dientes que tiene. El primomotor sirve exactamente igual que en un motor de combustión interna, la marcha. Exactamente lo mismo. Y de hecho, la marcha en los automóviles está hecha a partir del motor serie. ¿Por qué? Porque el motor serie da mucha corriente, da muchísimo par, da más alto par que estos dos. La ventaja de estos dos es que si yo le pongo al motor serie una carga, su velocidad se cae y estos no. Estos tienen velocidad, tiende a ser constante, aquel no, aquel es muy variable. Por eso es que se utilizan paralelo compuesto en los primomotores. Lo más seguro es que pues, si se enfrentan a motores, estamos hablando de 100, 200 HP, encuentren primomotores. Porque por sí solito el motor no puede arrancar, de hecho se quemaría. ¿Qué necesita? Un anexo. ¿Ese anexo qué es? El primomotor es el que hace que esto empiece a moverse. Y es muy útil. ¿Por qué? Porque nos permite un arranque más suave. ¿Qué se entiende por suave? Porque esto hace que gire a cierta velocidad, esto empieza a adquirir cierta velocidad. Cuando adquiere una velocidad de sustentación, 1000, 1100, 1200, 1400 RPM, automáticamente entra el sistema de arranque y esto por sí solito empieza a trabajar. Alcanza su velocidad normal, nominal, 1800, 1700, y automáticamente se desconecta. ¿Por qué? Porque si sigue conectado, ¿qué puede pasar? Se quema. O se daña el engrane y me saldría más caro el hecho de la reparación. Para eso usamos los motores de corriente
continua. Entre otros casos, no nada más es ese, o sea, tiene otra aplicación, tiene más aplicaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre serie, paralelo y compuesto? Pues ya empecé a decir algo del par. ¿Qué es el par? Es la fuerza con la cual voy a mover algo, una carga. Y nosotros también vamos aquí a manejar mucho de lo que ya manejamos en corriente alterna. Por ejemplo, vamos a manejar dos valores importantísimos. Uno que se le llama rendimiento, que es la potencia útil sobre la potencia total por 100, donde la potencia útil va a calcularse a partir de el par, la velocidad del rotor o de giro, sobre una constante. Y esto nos lo da en watts. Y otra, que es la potencia total. La potencia total en un motor va a ser la tensión por la corriente. Aquí olvidémonos del raíz de 3, el factor de potencia, etcétera, etcétera. Aquí es tal cual. Esta es la potencia que yo le aplico al motor, es decir, lo que consume el motor. Por ejemplo, yo tengo aquí mi motorcito, no me interesa si serie, paralelo, compuesto, o bien el de imán permanente. Aquí tengo su acometida. Son 2 hilos, positivo y negativo. Esto que consume es esta potencia. Y esto, la potencia útil, se va a dar ¿dónde? En la flecha. La diferencia de ambas potencias va a ser la potencia de pérdida total. ¿Eso a qué se refiere? A la fricción, fricción mecánica, porque hay varios puntos en los cuales hay fricción, producido por movimiento, por eso mecánica, y efecto Joule, es decir, calentamiento. Estos dos son calentamiento en esencia. La pérdida, la potencia de pérdida total es calentamiento. ¿De dónde lo sacamos? De la diferencia entre potencia total y potencia útil. ¿Cuál va a ser el valor que nosotros vamos a estar buscando siempre? Mayor o igual. Mayor o igual al 80%. Es el que vamos a buscar. Siempre. Tanto en alterna, como en continua, como en generación, como en motor. 80%. Ahí también en transformación. Bueno, en transformación le viene pegando al 90-95. Está bien. Pero en motores y en generadores siempre es el 80%. Ahora bien, también hay otro dato. ¿Cuál es? La regulación. La regulación se va a parecer mucho a algo que vimos en generación. Lo voy a repetir, no pasa nada. En regulación vimos que era E menos B sobre B por 100. Pero esto era en generador. Pero en motor, la regulación se refiere a las velocidades, velocidad en vacío contra la velocidad con carga, sobre velocidad con carga por 100. ¿Cuánto estoy buscando? ¿Cuánto es lo deseable? La regulación máximo del 10%. Más ya no me conviene. Hay regulaciones que me vienen dando menos 90%. Esa es la regulación clásica del motor serie. Pero el motor serie da regulaciones negativas. ¿Por qué? Porque muchas veces la velocidad de vacío es muy grande y la velocidad con carga es muy pequeña. Ese es el problema. Estos dos no. Estos dos tienen un comportamiento muy parecido a un motor paralelo, a un motor de corriente alterna. Este habíamos dicho que era muy parecido al motor asíncrono y este muy parecido al motor síncrono. Por lo tanto, sus comportamientos van a ser muy parecidos por lo tanto, sus curvas van a ser muy parecidas. Esa es la curva paralelo, par contra velocidad. Aquí el compuesto tiene dos, una para arriba, otra para abajo. Este es compuesto integral, compuesto diferencial. Y el serie, su curva característica, viene siendo algo parecido
a esto. Por eso les decía que cuando estamos trabajando serio específicamente en la regulación, mi velocidad en vacío va a andar por acá y mis velocidades con carga van a estar por acá. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Sus regulaciones van a ser muy amplias, muy grandes. No me conviene. Pero este es su comportamiento. Entonces, sí o no me conviene. Imagínense, lo estoy utilizando en una licuadora, en un taladro. Pues sí me conviene. O sea, el taladro tiene un motor serie. Fácilmente se bloquea. Sí, pero para bloquear un motor serie cuesta mucho trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, si conozco sus características a partir de sus curvas, puedo determinar fácilmente cómo los voy a usar. O para qué lo voy a usar, para qué lo necesito. ¿Sí me explico? ¿Dudas, muchachos? Yo sí, profe. ¿Qué dice en hasta arriba donde está? Bueno, creo que está multiplicando potencia aparente por potencia útil. Ah, no es menos. Ajá. Es menos. Ah, Potencia total menos potencia útil es igual a potencia pérdida total. ¿Sí? y abajo en fricción de qué, perdón. Fricción mecánica y efecto Joule. ¿Dudas? No, gracias. Perfecto. Bien. Lógicamente, para los problemas que vamos a ver más adelante, nada más necesitamos nosotros conocer el par y la velocidad. O bien me pueden dar, ¿qué creen? La potencia mecánica. ¿Cuál puede ser la potencia mecánica? ¿Caballos de fuerza o caballos de vapor? Dependiendo si el motor es europeo, caballo de vapor; si el motor es americano, caballo de fuerza. Por lo tanto, o me dan par y velocidad, o bien me dan los HP o CB. A partir de ello ya empiezo a crear mi matemática para poder determinar mi potencia útil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, antes de continuar, les proyecto lo siguiente, muchachos, permítanme nada más. Miren, tenemos varias cosas referentes, varios conceptos referentes a lo que son los motores. Por ejemplo, quiero que observen el siguiente esquema. A ver, muchachos. Listo. Les comparto la siguiente imagen. Listo. Ahí está. Este es un motor clásico de los llamados imán permanente. El imán permanente es el estator. Aquí está norte y sur. O sea, ¿por qué sé que es de imán permanente? Porque no tiene bobinas ahí ni en el campo norte ni en el campo sur. No lo tiene. Es el puro imán. Nosotros le aplicamos a un rotor que tiene devanados, le aplicamos una corriente. Esa corriente se le va a llamar corriente de armadura. ¿Por qué? Porque atraviesa la armadura. La corriente se divide en dos sentidos, el del lado izquierdo y el del lado derecho. ¿Qué va a provocar? Va a provocar que tengamos interacción magnética. El lado derecho con el sur, el lado derecho de la armadura con el sur y el lado izquierdo con el norte. ¿Eso qué nos provoca? Interacción magnética. Por lo cual, ¿qué produce? Un par electromagnético en el sentido izquierdo.
Ese par electromagnético también me va a producir una rotación. Esa rotación es el giro que va a producirse en la armadura. Sale la corriente aquí, se junta de la corriente del lado izquierdo y la del lado derecho en la armadura, se juntan y salen por el negativo para entrar a la fuente de corriente continua. Este es el motor elemental. Uh-huh. Bueno, ¿para qué se los estoy proyectando? ¿Para qué lo estoy diciendo esto? Necesito que observen que siempre voy a tener un lado magnético de la armadura interaccionando con un lado magnético del inductor. Recuerden, el inductor puede ser una pieza metálica con una bobina o simplemente una pieza metálica magnetizada. Uh-huh. Entonces siempre voy a tener un lado magnético de la armadura interaccionando con un lado magnético del inductor. Siempre. Y el otro lado, es decir, su otra contraparte, por decirlo de alguna manera, siempre va a estar también haciendo lo mismo, pero en sentido contrario. Observen, esta bobina que tengo aquí, este conductor que tengo aquí, lo voy a emplear un poquito más, muchachos. Este que está señalado, que tiene aquí una crucecita, significa que es una corriente que entra. Pero así como entra, ¿por dónde sale? No sale aquí, sale acá abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en ángulos entre un lado activo y otro lado activo? 180 grados. De este punto a este punto hay 180 grados. De aquí a aquí no hay. Aquí ni siquiera hay 90 grados. Uh-huh. Entonces, entre este punto y este punto, tengo mis dos lados activos. Entre este punto y este punto, tengo mis dos lados activos. Entre este punto y este punto, mis dos lados. Este y este, mis dos lados. Este y este, mis dos lados. Estos dos conductores no sacan corriente. ¿Por qué? Porque ahí está el conmutador. Ahí está la escobilla. El conductor que pasa por la escobilla, acuérdense que la escobilla es fija. El conductor que pasa por la escobilla, ese pierde su corriente. ¿Por qué? Porque aquí no entra la corriente, entra a los lados de donde está situado el conductor. Por lo tanto, ahí no hay campo magnético. Por lo tanto, ahí no hay corriente, ahí no hay interacción. Pero sí hay interacción en estos conductores. En estos que tengo aquí 5 y en estos que tengo 5, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Lógicamente, así generamos la interacción magnética. Esta interacción magnética nosotros la vimos después de la inducción en los motores de corriente alterna. Aquí no, aquí yo le aplico corriente. Aquí se ve. Aquí tengo la corriente de armadura que entra y la corriente de armadura que sale. Y entra gracias a una fuente de corriente continua, la cual va a alimentar a quién? A esta parte superior y a esta parte inferior. Ahora, regresando a lo que es a los esquemas de aquí, de la parte del motor de corriente continua. Observen. Aquí tengo algo muy importante que es un esquema de cómo está el conmutador. A ver, vamos a ver. Listo. Les comparto esta imagen. Norte y sur, en los extremos, son los polos. Todo esto que ven aquí, muchachos, todas estas bobinas, son las bobinas en la armadura. Estas dos son rotaciones. M y omega son rotaciones. Esta corriente que entra
llega a esta delga y se introduce aquí a través del conmutador. Ojo, entra la corriente y la mitad de la corriente se va hacia el lado izquierdo y la otra mitad hacia el lado derecho. Llegan hasta esta delga otra vez, a la delga que está conectada con el otro carbón, que es la salida de corriente, y se juntan ambas corrientes. Llegan aquí, se juntan, se suman y salen las dos tal cual. Esta corriente de entrada deberá ser exactamente igual a la corriente de salida. Ley de Kirchhoff, no hay problema. Ahora, lo importante, de este lado, aquí dice que la corriente sale. Acuérdense, cuando tengo el círculo con el punto, la corriente sale. Aquí, cuando la corriente está en tache o cruz, la corriente entra. Por lo tanto, de este lado, de todo este lado, del lado derecho, produzco un campo magnético en esa polaridad. Pongan su mano derecha y hagan la famosa, el efecto de Oersted. Pongan su manita con el pulgar extendido y el resto de los dedos haciendo el círculo. Resulta ser que nuestro campo magnético es de izquierda a derecha. De este lado va a ser al revés. Va a ser de derecha a izquierda. Por lo tanto, producimos efectos magnéticos contrarios. Por lo tanto, producimos pares contrarios. Por lo tanto, producimos efecto de rotación, que son estos. Omega es rotación y m es velocidad. La rotación y la velocidad siempre van a ir de la mano, siempre, o sea, siempre van a tener el mismo desplazamiento, la misma dirección, toda la vida. Pero lo debemos de hacer o de remarcar así: la rotación y el par van a ir en el mismo sentido, siempre. O sea, aquí no hay chance de que uno vaya en otro. No, aquí siempre los dos van a ir en el mismo sentido. ¿Dudas? ¿Ninguna? Perfecto. Ahora bien, el par, como tal, como lo estamos viendo, o como lo vamos a analizar, pues simplemente la fuerza. Dejo de compartir esto. Vamos al pizarrón. Es la fuerza con la cual va a girar la máquina. ¿Sí? A ver, antes de... A ver, les abro esta, les comparto esta imagen. Ahí está, observen. ¿Qué están haciendo con esa cosa que está hasta abajo, que es una circunferencia? Y tiene dos flechas, una de cada lado. Esa es mi fuente continua. Le aplico corriente, sale del positivo, aplico corriente al carbón 2. Entra a la bobina. O sea, este es un anillo, perdón, una delga. Esta es una delga, la B. Y la A es otra delga. Ambas conectan. Esta y esta son la misma bobina. Es un lado activo y otro lado activo. Cuando entra la corriente aquí, pasa por la delga. La delga está conectada al conductor. Pasa del otro lado y llega aquí. La otra delga se conecta al otro lado de la bobina y hace contacto con la 1. ¿Qué pasa aquí? Crea un campo magnético circunscrito que va a interactuar con el campo magnético del estator. Igual acá, crea un campo magnético circunscrito y va a interactuar con el campo magnético sur. ¿Qué se produce? Un par. Este par es en F para arriba y F para abajo. ¿Esto qué nos provoca? Una rotación. Esta omega es de velocidad angular, ¿sí? Ustedes ya la vieron.
esta omega la vieron como omega minúscula. Bien, esta omega es mi rotación. ¿En qué sentido? Izquierda-derecha. Eso nos va a provocar el movimiento. Imagínense si yo le pongo más bobinas, pues voy a tener más movimiento, es decir, con más fuerza, porque esta es una fuerza magnética de interacción. Si yo le pongo más, voy a tener más fuerzas magnéticas, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de par electromagnético. Y eso es lo que yo voy a buscar, tener más par electromagnético para así poder desarrollar con más fuerza mi movimiento. Eso es lo que yo busco siempre, tener más fuerza de rotación. ¿Para qué? Para evitar precisamente que el motor deje de funcionar. Fíjense, les comparto otra imagen. Es la misma, pero en sentido contrario. Son tres imágenes del mismo efecto. Observen. El lado B y el lado A. El lado A está del lado izquierdo, el lado B del lado derecho. Cuando yo le aplico corriente, observen qué pasa. Esto se traslada hasta la parte perpendicular a la línea de campo magnético. Pero ojo, la rotación sigue un mismo sentido. Continúa. ¿Por qué? Porque no le he quitado corriente ni nada y observen. Este lado activo pasó para acá. O sea, se dio un giro completo. ¿Sí? Significa que mi fuerza, en este caso el par, va a continuar. ¿Hasta qué? Hasta que yo quite la energía, en este caso la fuente de corriente continua. Cuando la quite automáticamente la máquina se detiene. ¿Por qué? Porque deja de haber interacción magnética. ¿Sí estamos? Pues empezamos aquí y llegamos hasta acá. Sería medio giro, porque el giro completo sería otra vez hasta acá abajo. ¿Sí? Lógicamente, esto se va a repetir tantas veces sea necesario, tantas veces yo lo necesite, tantas veces yo tenga mi motor conectado a mi fuente y así se va a provocar el famoso giro. Ahora, para que yo pueda cambiar el giro, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que invertir la corriente en dónde? Aquí. Es decir, cambio la polaridad de quién? De la armadura. Y en el caso de que haya campo, es decir, posibilidad de conexión de bobina en el campo, cambio la conexión en el campo. Lo más común que se hace es cambiar el campo. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Un poquito más adelante. Bien. Permítanme tantito. Miren, chicos. Permítanme.
Bien, niños. Este es el corte de un motor. En los extremos centrales, aquí y acá, son los polos principales. Estos dos que tengo acá, el que está marcado con la letra 3, este es un interpolo. ¿Por qué se le llama interpolo? Porque está entre polo y polo. De ahí su nombre. La 2 es la zapata polar. La 1 es una bobina. Y la 4 es otra bobina, son dos bobinas. Y aquí en medio, en esta parte donde ustedes ven este pequeño círculo que tiene otro círculo concéntrico que tiene un montón de rayitas, este es el famoso conmutador. Ese conmutador conecta internamente a las bobinas. Aquí están mis bobinas están montadas en ranuras. Estas ranuras tienen una disposición especial. Comúnmente el número de ranuras es igual al número de delgas, comúnmente. El tipo de motor de corriente continua que lo utilizan la mayoría son el serie paralelo y compuesto. Número de ranuras igual al número de delgas. Entonces, aquí lo que nosotros observaremos precisamente es el campo magnético, el camino del campo magnético, el recorrido. Aquí se encuentra este campo magnético, aquí se lo notan, que es una línea discontinua en la parte de arriba. Y abajo es una línea continua. Son dos caminos magnéticos. El de arriba, el que está discontinuo, es un campo magnético llamado de compensación. Y el que está continuo, el que no tiene ninguna corrección o que está cortado, es el campo magnético principal. Significa que ahí tenemos dos campos magnéticos. Se los adelanto. Este imán y este imán tienen la función de crear un efecto magnético que hace que la armadura se acelere. Para eso sirven. Esos son los principales. Hay veces que cuando la máquina está trabajando, nosotros apreciamos que empieza a acelerar. ¿Cómo que empieza a acelerar? Sí, empiezan a subir sus RPM. Cuando empiezan a subir sus RPM significa que estoy teniendo el efecto de reacción de armadura, así se llama, reacción de armadura. Y es un efecto normal, ¿eh? En cualquier máquina eléctrica de corriente continua siempre se va a tener reacción de armadura. Y tanto de corriente alterna. Lo que pasa es que en corriente alterna no se aprecia tanto. O sea, el motor lo compensa. Pero aquí sí necesito precisamente ese efecto que anule la reacción de armadura. Para eso sirve esta bobina y esta bobina. Hay unos que se llaman polos compensadores y otros se llaman interpolos. Ambos sirven para lo mismo. Lo que pasa es que uno lo elimina en un espacio específico y el otro en otro espacio específico. Los polos compensadores se montan exactamente enfrente de la zapata polar. De hecho, sobre la zapata polar. Y los interpolos se montan entre los polos. Para eso sirven. Porque en esos espacios cancela la reacción de armadura. Y el motor hace que el motor tiende a reducir o estabilizar su velocidad. Y eso es muy normal que lo observemos. Más en motores grandes. ¿Por qué? Porque es en los dispositivos en los cuales sí notamos ese efecto. Cuando es una máquina pequeñita, por ejemplo, de un cuarto de HP, de un sexto, un octavo, ni tiene caso pensar que hay una reacción de armadura. Cuando estamos trabajando con motores de 25, 30, 40, 50, 100 HP de corriente continua, ahí sí tenemos la posibilidad de que podamos producir una alta reacción de armadura. Y la reacción de armadura es un efecto electromagnético que en cualquier motor, llámese de alterna o de continua, se produce. En cualquiera.
Eso es un hecho inherente a todos los motores de corriente continua y de corriente alterna. O sea, no hay ninguno que se salga. Por último, les comparto esta imagen. Listo. Esa es mi disposición de una máquina de corriente continua. Esta corriente magnetizante, así como ustedes la ven, aquí dice que es IF. Si ustedes recuerdan, cuando estoy hablando de IF significa que estoy hablando de una corriente de campo. Este campo que tengo aquí, esta bobina que tengo acá y esta bobina que tengo acá pertenecen al mismo campo. O sea, es una bobina paralelo. Por lo tanto, las terminales del rotor, esta que está aquí y esta que está acá, van a ser la A1, A2, las que corresponden a la armadura. Estas a su vez se van a conectar en paralelo entre B y A. Precisamente ¿para qué? Para que la misma tensión les llegue al rotor y al campo. ¿Y eso qué nos produce? Una alta corriente. Y nos produce un alto par. Estas pequeñas líneas que aparecen aquí abajo es el campo magnético. Ajá. Que se produce y observamos que nada más en 3 bobinas se tiene la interacción magnética. Lo ideal es que sean entre más, pero bueno, en este caso específico nada más son 3, por lo tanto va a ser de un par bajo. Y aquí es donde ya empieza a surgir esa tendencia al manejo del par, por lo que sí se hace necesario que ya empecemos a trabajar lo que es el par. O sea, no crean que es algo muy avanzado, no es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque pues, lo vamos a tratar de hacer sencillo, no nos vamos a complicar la existencia con muchos términos más allá de lo razonadamente sencillo. Por ejemplo, el par depende de las siguientes expresiones que ahorita las vamos a empezar a manejar. Aquí se los voy a poner el pizarrón. T es igual a ZP phi corriente de armadura 62.83 sobre A, perdón, o por A. ¿Eso qué significa? Miren, les dejo de compartir la pantalla, quiero que observen el pizarrón. Muy bien. ¿Esto qué significa? ¿O esa expresión qué significa? Bien. En esencia significa que el par electromagnético que tengo depende de el conductor, del campo magnético producido en los polos. O sea, cuando tengo el puro phi es en un solo polo, pero cuando tengo el P es en todos los polos de la máquina. Por ejemplo, si es una máquina de 4 polos, 2 polos, 6 polos, 8 polos, 32 polos. Bien. La corriente de armadura. La corriente que fluye ¿por dónde? Por la armadura, porque en la armadura es donde se produce el par electromagnético. Olvídense del estator. Todo esto es en ¿dónde? En el rotor. ¿Qué es A? A es el recorrido de corriente. Es decir, ¿se acuerdan que hace ratito vimos que la corriente, bueno, les expliqué, que la corriente se va hacia un lado y hacia otro, porque tenemos 2 caminos? Precisamente esa A se refiere a los caminos de corriente que hay en una armadura. Por ejemplo, si yo tengo una armadura con 2 carbones, significa que tiene 2 caminos. Pero si yo tengo una armadura que tiene 4
carbones, simplemente significa que tengo 1, 2, 3, 4 caminos. Significa que aquí tengo un campo magnético, aquí tengo otro campo magnético, aquí otro campo magnético y aquí otro campo magnético. Aquí tengo un campo magnético y aquí tengo otro campo magnético, norte-sur. Aquí tengo un norte, sur, norte, sur. Uh-huh. Entonces, mi corriente de armadura es inversamente proporcional a quién? A los recorridos, es decir, ¿quién tiene más corriente? ¿Esta que tiene 2 o esta que tiene 4? Esta que tiene 2. ¿Por qué? Porque en los dos caminos tengo más corriente que en esta que tiene 4. Sí, se incrementó el número de caminos, pero ¿qué pasó con su corriente? Se redujo. Aquí se reduce, perdón, aquí es a la mitad y aquí es un cuarto. ¿Qué pasa si son 6 o un sexto? ¿Qué pasa si son 8 un octavo? Significa que se va reduciendo cada vez más, por lo tanto mi poder magnético se reduce. Lo ideal es que sean máquinas de 2 polos. Tenemos campo magnético más poderoso de un lado y del otro. Aquí no. Aquí me cuesta más trabajo. La ventaja es que tengo zapatas polares o caras polares enfrente de donde, según yo, se crean los campos magnéticos. O sea que tengo, si este es norte, este es sur, este es norte y este es sur, este va a ser norte, sur, sur. ¿Para qué? Para que cuando esto gire y cambie de polaridad, se mantenga el par motor. ¿Sí? Bien. Esto es lo que se produce aquí adentro. ¿De quién depende? De estas cifras. Esta 62.83 es un factor de conversión entre las unidades que están en centímetros a metros. Bien. Resulta ser que de todo esto, un motor, por ejemplo, se los voy a poner de aquel lado, un motorcito. Tengo el motorcito y está moviendo algo. ¿Qué? No sé, algo. Está girando. Muy bien. Resulta ser que aquí genera un par de algo y genera una velocidad de algo y consume una corriente de armadura en algo. Uh-huh. Y produce un campo magnético de un valor. Bien, resulta ser que esto lo que mueve se hace más grande. Por lo tanto, quiero ahora saber qué pasó con la corriente, qué pasó con el nuevo campo, qué pasó con el nuevo par y qué pasó con la nueva velocidad. A partir de lo observado en el primer caso, puedo llegar al segundo caso. ¿Qué significa eso? Que hay valores que van a cambiar, ¿como cuáles? Ojo, me voy a la ecuación, porque de la ecuación yo voy a determinar muchísimas cosas. Por ejemplo, de todo esto, este motor y este motor es el mismo. ¿Qué no varía? O sea, ¿qué permanece constante? El número de conductores es un valor constante. El número de polos es un valor constante. Este es un valor constante. Por lo tanto, son 3 valores que permanecen constantes. Por lo tanto, ¿el par de quién depende? Estos 3 los voy a sacar en una constante K. Perdón, también la corriente, la A es constante porque no ha cambiado en la misma máquina. Entonces queda como el par depende de una constante de mi campo magnético y mi corriente de armadura. Si yo conozco esta constante, puedo determinar el par a partir de estos dos. Es decir, voy a tener condiciones iniciales para pasar a condiciones finales. Para tal efecto, ¿qué tengo que hacer? Una relación. ¿Cuál es esa relación? Pues la que me permita juntar esta ecuación con esta ecuación. ¿Qué hago? Pues ¿qué es una relación? Una división. La relación que existe entre el par final contra el par inicial
es igual a estas dos. K final, phi final y de armadura final. Entre K inicial, phi inicial y de armadura final. ¿Pero qué creen? Que esta K y esta K es la misma, porque es la misma máquina. Queda entonces la ecuación de esta forma. Anótenla, muchachos, porque nos va a servir, yo creo que para dentro de 15 días. Así como vemos los tiempos. ¿Eso para qué me sirve? Cambio de carga. Es decir, tengo mi par inicial, tengo mi par final. Quiero conocer qué pasó en el motor. ¿Cuánto se incrementó? ¿En qué porcentaje se incrementó? ¿10%, 20%, 50%, 100%, 200%, etcétera, etcétera? ¿Sí me explicó? Para eso me va a servir esta relación. ¿Y van de dónde partí? De una ecuación general. Para poder terminar esto. ¿Alguna duda? ¿Ninguna, muchachos? Muy bien. Profe, en la última operación Ajá. puso IA sobre IAF. Perdón, es inicial. Listo. Gracias. Gracias. Bien. Esa T para electromagnético depende de esos valores. Si los tenemos en una máquina, ya lo hicimos. Pero y si no, nada más necesitamos dos cositas. Corriente de armadura y campo magnético. Y ni siquiera se van a dar cuenta que vamos a necesitar campo magnético en sus valores de Maxwell o Weber. No hay necesidad, nada más es un comparativo. Y van a ver que fácilmente podemos determinar el par generado. Pero es otra vez esta relación. T final contra T inicial. En libros lo van a encontrar como T2, T1. 2, 2, 1, 1. Donde 2 es final, 1 es inicial. Así lo van a encontrar. Bien. Voy a pasar aquí al motor paralelo, ya para entrar en materia. Como les dije hace un momento, el motor paralelo se comporta muy parecido a un motor de corriente alterna, jaula de ardilla, monofásico. Y este motorcito se conecta en esencia así. Tengo mi armadura, tengo mi campo paralelo y tengo algo llamado reóstato de excitación. Este reóstato de excitación, ¿para qué sirve? Permite variar la corriente de excitación. Si yo varío la corriente de excitación, varío el campo de excitación. Si yo varío el campo de excitación, varío el par y varío la velocidad del rotor. Por lo tanto, con este yo varío estos dos. Si yo varío estos dos, tengo velocidad y par variable. Esa es su ventaja. ¿Qué pasa en el motor de corriente alterna? Pues no podía hacerlo. ¿Variaba la velocidad? Sí, cuando variaba el par. No, aquí yo puedo hacerlo independiente, es decir, yo le meto carga. Resulta ser que se cae la velocidad y tengo que ajustarlo a 1800 RPM. Muevo el reóstato y ajusto a 1800 RPM. Y no pasa nada. Y tengo un par alto y puedo tener una velocidad alta.
Esa es la ventaja de este tipo de motor. Las veces que yo mueva el reóstato para mantener la velocidad constante, se llama regulación. Uh-huh. ¿Cuántas veces lo muevo y cuántas veces lo ajusto? 9 veces lo moví, 9 veces tengo para hacer regulación. Esa es su ventaja. Cosa que en el de alterna no la tengo. Y ahora, si ustedes se fijan, me voy a permitir poner acá abajo este esquema. ¿Esto es en serie, profe? No, paralelo, Ok. paralelo o shunt. De hecho, shunt es paralelo. Uh-huh. Bien, desde el punto de vista eléctrico. Esa es mi armadura, muchachos. Y aquí tengo mis conductores. Aquí tengo un conductor inicial, otro final. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este corresponde a este corresponde a este corresponde a este. Es decir, por allá atrás, da vuelta el conductor. Este, muchachos, es esto. Estos dos se conectan aquí. O sea, este va aquí y este va acá. Uh-huh. Y por allá atrás se juntan. Uh-huh. Bien. No me importa tanto esto. Me importa lo que voy a ver. Bien. Esta es la armadura. Estos son mis conductores. De un lado y del otro. Bien. Este y este es este. Bueno, acá. Uh-huh. Este y este. Este es positivo, este es negativo. Aquí conecto el reóstato. ¿Qué hacemos? Pues simplemente esto lo conecto. ¡Pum! ¿Sí? Bien, lo que se produce inmediatamente que lo conecto es una corriente. Esa corriente se le llama corriente de línea. Mira aquí. Llega hasta este punto, parte se va para abajo y parte se va a la derecha. La corriente que se va a la derecha se le llama corriente de excitación y la corriente que va para abajo se le llama corriente armadura. Cuando ambas pasan por el circuito correspondiente, por aquí y por acá, llegan hasta este punto, ambas se juntan y sale la corriente de línea. ¿Sí? Bien. Fíjense. Entra la corriente aquí, llega hasta este punto, parte se va para abajo, parte se va a la derecha. Esto se va aquí y esto se va acá. Pero observen, cuando esto entra por aquí, crea un campo magnético norte, crea un campo magnético sur. ¿Sí? Bien. Aquí, ¿qué ocurre? Entra por aquí. Como entra de la misma manera, de la misma forma que entra en esta, aquí me provoca un campo magnético norte y aquí me provoca un campo magnético sur. Por lo tanto, estos se repelen. ¿Qué pasa cuando se repelen? Pues se dice que se van a tender a mover en esta dirección. Se mueven en esta dirección. Esto empieza a girar, pero ojo, no nada más es un solo vector que se produce, no, es por cada conductor, más o menos así. Uh-huh. Cuando se producen estas fuerzas magnéticas, recuerden, por la posición que tienen, se tiene más atracción, menos atracción.
Aquí hay más distancia que aquí, por lo tanto aquí hay menos fuerza magnética que aquí. ¿Qué pasa con esto? Esto tiende a girar en un sentido, esto tiende a girar en otro sentido. Se mueve. Pero como ya lleva una fuerza, ¿qué pasa con todos los efectos? Se vienen a producir exactamente igual. ¿Qué es lo que hace este rióstato? Pues va a permitir crear más o menos campo magnético, como creo. Aquí creo mínimo campo magnético. Cuando yo lo coloco aquí en medio, mi campo magnético se incrementa. Como se incrementa, creo más fuerza. Se hacen más grandes los vectores. Por lo tanto, mi par se hace más grande. ¿Qué pasa con mi velocidad? Como esta fuerza magnética es muy grande, la velocidad se amortigua, tiende a reducirse. Por lo tanto, a medida que yo acerco la máxima excitación, que es en este punto, voy a tener par máximo, velocidad mínima. Caso contrario, si este lo pongo en resistencia máxima, mi par va a ser par mínimo y mi velocidad va a ser velocidad máxima. Es decir, que la posición del reóstato es la que me va a decir qué velocidad va a tener el motor, máxima o mínima. Caso contrario, si este está en una posición específica, me va a indicar si mi par es mínimo o si mi par es máximo. Pero siempre el otro elemento va a estar en oposición, es decir, el par es inversamente proporcional a la velocidad. Si el par es alto, mi velocidad es mínima. Si mi velocidad es máxima, mi par es bajo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Eso que nos trae como consecuencia? Que cuando yo observe con problemas de este tipo, comúnmente voy a observar que o aumenta o se reduce. ¿Qué va a pasar con mi velocidad? Lo contrario. Si este era alta, ¿cómo va a ser mi velocidad baja? Si este es bajo, ¿cómo va a ser mi velocidad alta? El par y la velocidad son o tienden a comportarse de forma inversa. Si uno es alto, el otro no. Si uno es bajo, el otro no. Ahora, ¿cuál va a ser mi comportamiento? Pues tengo aquí que es mi par. Recuerden, el par yo lo asigno. Y esta es mi velocidad del rotor, o sea, es el giro. Pues resulta ser que cuando estoy en vacío, mi velocidad es relativamente alta, no muy alta, relativamente alta. Y conforme se va metiendo carga en Newton metro, este es RPM, conforme le voy metiendo carga, voy a tener esta disposición de la máquina. Mi velocidad puede ser que sean 2000 RPM. ¿Está bien? Por aquí son 1000, más o menos, RPM. Pues resulta ser que con mi velocidad, con mi par máximo, ando teniendo esto. Y toda la bola de datos me van a ir obteniendo una curva de este tipo. Pero ¿qué creen? Que hay un punto en el cual esto tiende a hacer esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada, antepasada, les dije? Sí, pasada. Bloqueo. Máxima corriente, máximas prestaciones del motor. Aquí empieza el bloqueo. Hay que tener mucho cuidado de llegar a este punto, porque la máquina se puede quemar. Entonces tiende a hacer esto, tiende a caerse. Puede ser que aquí tengamos de 2000, puede ser que tengamos aquí unos 1750, 1800, 1600, 1700, tal cual así. Puede ser, puede que no.
Pero esto que me está indicando que a medida que yo voy cambiando la carga, la velocidad tiende a cambiar. Lo ideal, ¿cuál es, muchachos? Como la del motor síncrono, que se mantenga constante. Sabemos que eso es prácticamente imposible con cambio de carga. Pero si queremos llegar a esto, pues en condiciones normales es difícil hacer esto. Pero si queremos llegar a hacerlo, tenemos que mover este. ¿Para qué? Para que con esta carga se me desajustó. Tengo una diferencia de 200 RPM. Ajusto aquí con para ver si puedo llegar a alcanzar esa disminución. Debería tener 2000, aquí debo tener 2000. En este punto, 2000, aquí. Tengo 1890, ¿no? 1900. Lo ajusto con mi rostro de excitación, lo ajusto a cuánto? A 2000. Y si alcanzo, significa que tiene buena regulación. Si no, lo dejo tal cual y ya. Sigo con mi curva. ¿Hasta qué? Hasta llegar al valor máximo permisible o el valor de la prueba. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer cuando veamos el motor paralelo. Otra recomendación. Resulta ser que hay una formulita por ahí que me establece que fuerza electromotriz sobre campo magnético por una constante M. Ahora hay una cuestión, se los digo porque la tenemos que manejar después, pero ahorita sí es necesario que la conozcan. ¿Qué pasa aquí? Si comparamos esta ecuación con esta de par, esta y esta son proporcionales, o sea, esta aumenta, esta también. Directamente no, pero si es proporcional, si esta aumenta, esta también. ¿Esta qué pasa con la velocidad? Si esta aumenta, esta disminuye. Si esta aumenta, esta disminuye. Pero ojo, ¿qué pasa cuando el campo magnético tiende o se hace cero? A ver, díganme, muchachos, para eso sirvieron sus límites. ¿Qué pasa cuando esta tiende a hacerse cero? ¿Qué pasa cuando esta se vuelve cero o se hace infinita, se hace muy pequeñita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué tiende a hacer? A ver. Pongan un número, dividen entre cero en su calculadora. Pues da error. ¿Por qué? ¿Por qué de error? Este valor tiende a hacerse infinito. Tengan mucho cuidado de que cuando se enfrenten a una máquina de estas, se desconecte el campo. ¿Qué pasa si se desconecta el campo? ¿Qué pasa con el campo magnético? Se hace cero. ¿Está de acuerdo? Si se hace cero, ¿qué le pasa a su velocidad? Si se hace infinita, ¿qué le pasa al rotor? Empieza a embalarse. Se embala. Cuando se embala, la velocidad se hace grandísima. El motor se puede quemar o bien se puede destruir, es decir, la tapa que tiene soportada la flecha, ¡pum!, se rompe y sale la armadura disparada. Tengan mucho cuidado cuando se enfrenten con un motor paralelo. Si se llega a perder el campo, automáticamente aquí hay un medio de desconexión. Ábranlo. Es peligroso, muy peligroso. Entonces tengan mucho cuidado si el campo se abre. Si el campo se abre matemáticamente, ya se los demostré físicamente, lo podemos echar a andar el día de la práctica para que vean qué puede pasar, que si esto se va a infinito, se embala, o sea, se tiene una sobrevelocidad. Si estamos manejando 1800, 2000 RPM, se va como a 7000, 8000 RPM. Tengan cuidado, en la vida real sí se quema y se puede destruir la máquina. En el simulador, pues no pasa gran cosa, pero sí es necesario que lo sepan. ¿Sí, muchachos? Estas dos ecuaciones se parecen mucho, una es de par y otra es de velocidad. Por eso les decía que una es proporcional y la otra es inversa. ¿Dudas, chicos? Bien, pues damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos el día jueves
El jueves empezamos con el motor serie y a ver si vamos a la primera práctica ese mismo día. ¿Estamos? ¿Dudas? No, profe. Perfecto, entonces nos vemos. ¿Puedo comentar algo, profe? ¿Qué pasó? El día jueves anterior no pude entrar a la clase, pero le mandé el correo, como dijo que se lo mandara. ¿Sí va a valerme mi práctica de ese día o no? No, no se lo voy a valer, mejor mándeme otra cosa. Ahorita se lo escribo en el correo, ¿vale? Ve que me mandó un correo. Ok. Sí, profe. Ahorita ahí se lo escribo para que me Sí. lo entregue, ¿va? Vale, profe. Sale pues, entonces ahorita mismo se lo envío la información, ¿va? Sí, profe. Perfecto. Bien, chicos, entonces nos vemos la semana, no es cierto, el día jueves. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Profesor, yo quisiera comentarle algo Gracias, rápido. profesor. Cuídese. Sí, cuídense, hasta luego. ¿Qué pasó, tiempo? Sí, yo tengo una situación con mi equipo de trabajo de las prácticas, Entrego el individual. ¿sí? Pero ya quisiera que fuera así siempre individual, ¿Ya? profesor, ¿está bien? Sí, ya, hágalo. Ok, Eso es muchas lo que gracias, necesito profesor. que ustedes hagan. Sí. Que tengan la confianza de acercarse y decirme qué pasa esto. Órale, va. No hay Sí, bronca. profesor, muchas gracias. No agradezca, ¿sale? Entonces, su práctica solito. Vale, muchas gracias, bonito día. Ándale, igualmente, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.